desarrollado. Cuando hablamos de trabajo de campo, de la misma manera, y en el análisis de datos, lo que hace un momento les mencionaba, ¿no? Cómo han obtenido esas unidades hermenéuticas, cómo he logrado esa interacción, si ha habido solo una vuelta, dos vueltas, qué sé yo. Pero todo eso va ahí explicado, ¿no? También se agrega, como dice acá, una breve reflexión sobre criterios de calidad e implicaciones éticas. Lo importante en materiales y métodos tiene que ver con lo que se ha elegido, todo lo que se ha elegido para la investigación, y que esa elección haya sido pertinente, pues no. Y luego pasamos ahora a lo que corresponde a resultados. Recordemos que en resultados nosotros tenemos quizás la mayor cantidad de páginas que corresponden, pues, ¿no?, a esta parte. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta el diseño, evitar la redundancia. Si ustedes hacen una mirada, ¿no?, tú vas a ver, bueno, una tesis pueden haber, pues, qué sé yo, 30 gráficos, ¿no? Estás haciendo análisis de variables y ves que, bueno, vamos a suponer, ¿no?, que sea una correlación de variables, o estás haciendo relación de variables, mejor dicho, y tu comprobación, en este caso, gira en función de la prueba estadística, ¿no? Entonces, se recomienda que no muchos gráficos, que los gráficos sean pertinentes, mejor es colocar los valores en el párrafo, ¿no? A veces, por ejemplo, van a haber momentos en los cuales se van a dar esos análisis paramétricos y no paramétricos, dependerá también de cómo, de la pertinencia del caso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hablando un poco de lo que es paramétrico y no paramétrico, cuando, bueno, al menos la teoría dice, ¿no?, si tú manipulas la variable, se entiende que de alguna manera estás homogeneizando el grupo experimental y el post-test debe proporcionarte regularidades respecto a los valores que obtienes finales, ¿no? En términos estadísticos, o sea, el grupo experimental en el post-test debería terminar como paramétrico. Y a veces no sucede eso, ¿no? A veces sucede que, por ejemplo, no tiene un sesgo, y cuando tiene un sesgo o es no paramétrico, ya pues, ¿no? ¿Eso qué te refleja? Que no había un buen control, pues, de la variable. Entonces, al menos en educación, eso, por ejemplo, es pertinente que lo podamos analizar, o siempre las preguntas van en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque si eso ha sucedido, es que se puede identificar que no ha habido una buena planificación respecto a la intervención. Entonces, aquí en resultados hay que elegir los más representativos y que obviamente estos tengan, pues, la pertinencia del caso. No hay una receta que te pueda decir, ¿sabes qué? Vas a poner 2 tablas, 5 tablas, 3 tablas. Las tablas deben ser pertinentes de acuerdo a lo que tú, ¿no?, puedas definir como representativo, ¿sí? Y que esa representatividad está en función, pues, de lo que, ¿te acuerdas de lo que hablábamos aquí? En justificación. En justificación hablábamos de contradicción de planteamientos, contradicción de o falta de información, o ausencia de información, o poca información existente, ¿no? Pero si, por ejemplo, dentro de lo que encontré coincide con esta contradicción, bueno, coloco por cuadro, ¿no? Hay esa coherencia, se mide esa coherencia de lo que vas a colocar en resultados con lo que pusiste en justificación. En función del enfoque, de los enfoques hablamos, ¿no? Los cuantitativos, obviamente habrá esa correspondencia de cuadros, gráficos, tablas, ¿no? Pero en los cualitativos, lo más probable es que tengamos citas textuales o gráficos, ¿no? Como les decía, esa es la tendencia. Tú ves un artículo con ese corte cualitativo y vas a ver su red semántica ahí, ¿no? Y cómo se ha arribado a eso. O de repente no es necesario, pero sí hay unos donde te dicen, no, que sí, debería ir. Bueno,
¿no? Cuadros o ilustraciones. Cuando hablamos entonces de del enfoque cualitativo, podemos encontrar e identificar dos tipos de métodos, ¿no? Unos orientados a la comprensión y otros orientados a la toma de decisiones, ¿no? A veces es pertinente hacer esa precisión porque existe pues confusión, ¿no? Respecto a lo que uno podría realizar. Entonces aquí están agrupados en función de esa intención que pueden tener estos métodos que yo utilice, ¿no? Ahora, suponiendo que yo he aplicado entrevistas y quiero explicar, por ejemplo, cómo es la percepción de los docentes respecto a, qué sé yo, el estrés o el cansancio que genera la enseñanza en línea, bueno, dependerá pues no también de la cantidad de información que yo realice para hacer, en este caso, mi análisis a partir de la teoría fundamentada, ¿no? O a lo mejor alguien dirá, no, yo quiero hacer una investigación-acción sobre qué sé yo, la práctica que ha tenido el docente, la práctica preprofesional en el contexto, pero focalizada en la evaluación. Sí, hay artículos en cuartil 1, cuartil 2, en todos los cuartiles, que tienen estas estructuras y que son de educación, ¿no? Entonces ustedes tienen hay esa apertura, ¿no? No es tan real como alguien que decía, no, lo cualitativo no lo acepto. Si tiene el rigor del caso, si la información es de calidad, sí, se valida por la comunidad científica y obviamente esto pues no va a ayudar mucho a enriquecer pues lo que el conocimiento, ¿no? Ya sabemos también que los resultados de la investigación cualitativa están en función de lo que decíamos, ¿no? A lo que está orientado, si es a la comprensión o a la toma de decisiones o a la variabilidad que se pueda generar a partir de lo que se está concluyendo. Y podemos decir, ¿no?, que puede ser de alguna de estas formas, ¿no? Pero básicamente yo he visto también esa tendencia en los artículos que tienen este corte cualitativo, ¿no? Ya le colocan un esquema, ¿no? Un gráfico de intervención. Vamos a ver más adelante unos dos ejemplos que puso para que lo puedan observar. Y de alguna manera el proceso cualitativo pues no tiene esta secuencia, a veces nos pasamos, obviamos algunos pasos, pero aquí, bueno, hay que tener pues el cuidado del caso también, ¿no? Hay que tener cuidado del caso porque no es que no sea complicado, sino que, o sea, ya sabemos que el procesamiento o la investigación cualitativa tiene sus diferencias respecto a una investigación cuantitativa. Ojo que es diferente al procesamiento de datos cualitativos que el procesamiento de datos cuantitativos, ¿no? Aquí también, bueno, he colocado unos verbos que se podrían usar en función de lo que puedan elegir. Y lo que sí, bueno, de alguna manera vamos a ver en mayor medida, no mayor medida, ¿no? Ya ahorita en estos momentos ya hay un equilibrio. Ya hay un equilibrio. Entonces van a ver artículos de los dos enfoques. Pero cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una investigación cuantitativa, partiendo, por ejemplo, de lo clásico que trabajamos con nuestros estudiantes, porque es lo primero que ellos aprenden, ¿no? El enfoque cuantitativo, lo primero que nosotros les enseñamos, ¿no? Ellos empiecen a identificar qué objetivos pueden plantear en función de sus variables de análisis. Entonces, yo he puesto acá tres ejemplos clásicos, muy recurrentes, que nosotros siempre los usamos en la educación, y que estos luego van a pasar a ser artículos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Establecer las diferencias en el autoconcepto según el tipo de familia en las que realizan las prácticas preprofesionales, ¿no? Entonces acá hay una sola variable, ¿sí? Pero hay tres factores, ¿no? Hay tres factores. Entonces aquí, ¿cuál es el objetivo de la investigación? Lo que simplemente está buscando es describir, ¿no?, cómo son estos factores respecto a la variable de análisis. Determinar el impacto, que es algo clásico, ¿no? Siempre recuerdo que el profesor que tiene su fórmula dice, no, tiene que ir siempre el impacto o la influencia. Bueno, haciendo uso de lo que dice, ¿no? Determinar el impacto
de la aplicación de la gamificación del aula virtual de matemática en la competencia de resolución de problemas tal. Entonces, aquí, cuando aparece el impacto, ya estamos hablando de lo que es un pre y un post, ¿no? Y necesariamente estamos hablando de una comparación del antes con el después, ¿no? Pues dice comparación de grupos relacionados. Y aquí lo que el objetivo de investigación es determinar pues, la causalidad respecto al cambio que se identifica en la resolución de problemas a partir de la gamificación, ¿no? A partir de la gamificación. Aquí, por ejemplo, temporalmente, tú puedes identificar en los artículos que es variable. Sí, hay artículos donde, por ejemplo, vas a ver que han usado, como también se usa acá, que es clásico, donde se le dice a los chicos por lo menos una unidad, ¿no? O por lo menos, perdón, un bimestre, que son 2 meses, ¿no?, de intervención, y que obviamente tenga pues, cuidado, ¿no? Pero también hay investigaciones longitudinales, ¿no?, de 1 año, 2 años, 5, 10 años, ¿no?, donde se ven pues estas variaciones. Pero aquí lo que se está pretendiendo es buscar ver la causalidad. Y el clásico que de repente nosotros usamos es este, ¿no?, el de relacionar el clima y compromiso organizacional, los docentes, tal, donde vemos la correlación o asociación de variables. Lo que aquí estamos viendo nosotros es la dependencia, ¿no?, que existe de una con otra variable. Entonces, estas son las formas clásicas que nosotros tenemos. Y que obviamente el procesamiento gira pues, en función de lo que yo pretendo, ¿no? ¿Qué quiere, cuál es en este caso el sentido de tu trabajo? El sentido de tu trabajo, no, yo quiero mi investigación en base al título, ¿no? Entonces podría ser el autoconcepto en estudiantes que realizan sus prácticas profesionales, el autoconcepto en estudiantes en formación docente, de estudiantes, ¿no?, de futuros docentes, qué sé yo, durante sus prácticas preprofesionales, ¿no? O el imaginario docente, qué sé yo, o el imaginario autoconcepto, ¿no? Está hablando de los títulos que se podrían establecer, ¿no? La gamificación y la competencia, o la gamificación y la resolución de problemas en estudiantes del 7º ciclo, ¿no? O en estudiantes del nivel secundario, ese podría ser el título, ¿no? El clima y compromiso organizacional en docentes de una institución, en docentes de zonas rurales, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? El título se podría generar y se vincula con el objetivo, ¿no? Y a uno se hace la llama, mira, este artículo está, todo gira en base a lo que está persiguiendo, que es la dependencia, o que es la causalidad, o que es la descripción. Si fuera el caso de que sea el enfoque cualitativo, ¿no? Entonces aquí detallar o describir los comportamientos de los estudiantes que están en el último año de su formación docente en la práctica real, ¿no? Más o menos ese sería el objetivo. Y el título, ¿no?, sería de repente percepciones de estudiantes, de futuros docentes, percepciones de futuros docentes en su último año, ¿no? ¿Sí? O antes de realizar labores reales, ¿no? Se va construyendo, ¿no? Y hay esa articulación del objetivo con el título. O sea, hay coherencia respecto a lo que se plantea y a las acciones que se van a realizar. Porque recuerden que el objetivo, ¿no?, me da pues ese horizonte. Y ya habíamos dicho, ¿no?, que el objetivo se articula directamente con el diseño. ¿Sí? Entrando un poco a esta parte haciendo una pequeña introducción en la parte cuantitativa, ¿no?, nosotros debemos de tomar en cuenta que perseguimos, bueno, o pretendemos comunicar, pues, ¿no?, si es que el fenómeno, la situación, o lo que estamos analizando pues, existe, ¿no? Y obviamente, quieranlo o no, aquellos que trabajan la parte cualitativa también están midiendo, ¿no?, ese fenómeno, esa situación. A partir de la recogida de datos. No, pero no es una medición de la misma
naturaleza que en el enfoque cuantitativo, pero igual estás haciendo el reporte, ¿no? De lo que existe. Y lo que es más importante y relevante es, ¿no?, la interpretación de lo que se ha encontrado respecto al objeto de estudio. Cuando nosotros en el enfoque cuantitativo desarrollamos procesos que tienen esta implicancia, ¿no?, o que han dejado de ser descriptivos solamente, y pasamos a esta parte de la inferencia, ¿no?, vamos a encontrar formas en las cuales, ¿no?, en las cuales tienen una correspondencia directa, pues, ¿no?, con lo que persigue, pues, la investigación cuantitativa, ¿no? La investigación cuantitativa lo que busca es la generalización, ¿cierto?, la replicabilidad, ¿no? Entonces, en los manuscritos, ¿no?, te dice, ¿no?, el trabajo es rechazado porque no tiene el carácter de replicable, ¿no? Su unidad de estudio descrita en el trabajo es insuficiente para ser replicada. Y punto. Con otra revista, igual. Entonces, hay algunas que tienen ese cuidado y hay otras que le dan la valoración a la contribución de los participantes. O sea, a la contribución, en este caso, de la unidad de estudio hacia ese objeto de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, ya ayer les decía, ¿no?, vamos a suponer que yo quiero hacer una investigación sobre el análisis de discurso de los docentes que están en la 7ª escala de la carrera pública magisterial. El análisis de discurso respecto a la función docente. Entonces, ¿cuántos docentes en Puno hay que están en la 7ª escala? Que de repente hay solo 12. Entonces, esos 12, esos participantes, ¿es insuficiente para un análisis cuantitativo o para un análisis cualitativo? No. Si la descripción del contexto es precisa, obviamente se va a entender que esa fue la contribución que existe, ¿no? Y no será, pues, en ese caso, o será diferente si es que yo digo, no, quiero hacer un análisis sobre, un análisis de discurso sobre la función docente en los procesos de la carrera pública magisterial, y solo pongo 15 docentes, bueno, ahí sí, pues, no, hay un error porque se entiende que hay una gran población y no se ha realizado ningún proceso que tiene esa implicancia. Entonces, esa valoración tiene que ver, y algunos si lo miran, algunas revistas si lo valoran, la mayor parte, pero en la otra donde no la miran, te piden las evidencias, de que tú evidencies, por ejemplo, por qué es esa cantidad, ¿no?, y que de alguna manera justifiques esa cantidad de participantes en tu investigación. Pero de manera genérica, la investigación del corte cuantitativo busca la generalización a partir de la inferencia estadística o de la replicación, ¿no? Acá, por ejemplo, ya también esto está tomando mucha fuerza, los metaanálisis, ¿no? De estas revisiones sistemáticas que se realizan a partir de investigaciones que han generado evidencia. Dentro de ellas, por ejemplo, dentro de lo que es el metaanálisis, no hacen esa mirada, ¿no?, para ver el R, ver la significancia y ver qué es lo que se podría considerar, ¿no?, para ver esos abordajes. ¿Mm? Entonces, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, ¿no?, ya sabemos, ¿no?, que dentro de un análisis paramétrico y no paramétrico, las comparaciones de las medidas de tendencia central son diferentes, pues. Porque si las variables tienen ese comportamiento paramétrico o esa normalidad, se compararán, pues, las medidas aritméticas, ¿no?, para dar ese valor diferencial. No, pero si en una se obtuvo un no paramétrico y en la otra paramétrico, entonces ahí la comparación tiene que ver con la mediana. Y a veces ahí nuestros estudiantes pues no cometen el error, ¿no? Como les decía, yo he hecho una investigación casi experimental y en el pre-test el promedio era 0,4 y en el post-test el promedio es 18. Son 14 puntos, ¿no? Que he aplicado la R de Pearson y que la R de Pearson, porque he visto que todas las tesis las han hecho y yo también las he aplicado. Y encima, ¿no?, he contratado a alguien para que me haga el procesamiento estadístico. ¿Y cuántos datos tenías? Solo tengo 13 alumnos. Bueno,
eso es suficiente para hacer una investigación de este tipo. Bueno, ahí entra a tallar pues el asesor, ¿no? Si, bueno, respecto al aporte que va a generar el trabajo y si eso pues es real o no, ¿no? Pero si es que se hacen análisis más profundos respecto a la información que se tiene, se debe encontrar porque eso no es real. Y aquí hay que tener cuidado al momento de realizar esos análisis, ¿no? Porque nosotros, dentro de lo que viene a ser la investigación cuantitativa, tenemos pues dos tipos de variables, ¿no? La cuantitativa o numérica y la categórica, ¿no? O la cualitativa, ¿no? Dentro de las que encajan, pues la ordinal, nominal, ¿sí? Y en las cuantitativas donde están, pues la discreta o las continuas, ¿no? A nosotros, ¿qué nos conviene? ¿Con qué tipo de datos nos conviene trabajar? Con la cuantitativa, con la variable cuantitativa, ¿no? Para hacer y tener pues, análisis que reflejen pues, lo que nosotros necesitamos, ¿no? Pero si vas a hacer un reporte, obviamente puedes categorizar, ¿no? Y para categorizar la información cuantitativa, tú simplemente usas el puntaje Z, o algunos dicen el promedio, u otros dicen la suma. Bueno, finalmente es lo mismo, ¿no? Porque se hace la distribución del X-min con el X-max y vas a tener esas posiciones y hay esa coincidencia, ¿no? Pero sí se recomienda que el tratamiento sea a partir de esta figura, ¿no? Cuantitativa. Y acá, por ejemplo, alguien por ahí, ¿no? Dice, pero yo puedo baremar la información. Claro, la puedes baremar si es que, por ejemplo, ese instrumento ha sido construido, ha sido concebido ya con una baremación, o tú puedes hacer la baremación a partir de el análisis de los puntajes Z, ¿no? Entonces, y ya lo estableces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hábitos de estudio. Entonces, ¿cuál sería? Que tengo medianamente hábitos, regularmente hábitos, ¿no? Entonces va a depender de lo que se realice y a partir de esa identificación, pues, ¿no? Se presente. Entendiendo que, por ejemplo, nosotros, ¿no? Alguien dirá, pero la mayoría de instrumentos cuantitativos hace uso de la escala de Likert, donde hay de 4 a más opciones, ¿no? Claro, de 4 a más opciones, bueno, dentro de la teoría que sustenta el uso de datos cuantitativos, se entiende que aquellas variables que son ordinales, que corresponden a esos ítems que usan la escala de Likert, ¿no? Si es que tuvieran de 5 a más, pueden ser considerados como numéricos. Por lo tanto, se les da el tratamiento. Por eso es que, por ejemplo, cuando estaba yo explicando a sus estudiantes, les decía, ¿no? ¿Y qué instrumentos has usado? A ver, profesor, yo he usado me decía, ¿no? Quería ver cómo era la retroalimentación. ¿Y has registrado información? No, profesor. Bueno, entonces no podríamos hablar, tienes que hablar sobre algo que tengas, ¿no? Pero yo sí he investigado sobre, alguno me dijo, yo sí tengo información sobre, ¿qué me dijo? Bueno, algo de, no recuerdo ahorita, pero me habló de un tema. ¿Y qué instrumento usaste? He usado una ficha de observación, me dijo. ¿Y tu ficha de observación cuántos ítems tenía? ¿Qué opciones tenía? Bueno, un poco que se partió. Ya, de las opciones, una ficha sabemos que puede tener el sí, el no y el a veces, ¿no? Entonces, esto es pertinente. Bueno, ¿y cuántos estudiantes tenía? Solamente tenía 17. Entonces, ¿y cuántas veces has aplicado el instrumento? El instrumento lo he aplicado solo 3 veces. Bueno, no es pues relevante, ¿no? O sea, no puedes hacer un procesamiento a partir de eso. ¿Ya? Y obviamente hay que tener cuidado respecto al manejo, ¿no? Al procesamiento que nosotros podemos realizar. La significancia estadística entonces aparece cuando hacemos estos análisis. Ya sabemos que para hacer estos análisis contamos, ¿no? de las cantidades que se puedan tener, y si es que es menor de 50 utilizaremos la prueba de Shapiro, o la otra que es más de 50, la de Kolmogorov,
que me dan pues esa valoración, ¿no? Pero ojo que aquí, por ejemplo, cuando hablamos de poblaciones grandes, el uso de paramétrico o no paramétrico desaparece. Y ahí entra a tallar este concepto, pues el efecto del tamaño. Entonces, en los artículos se tiene que reportar si ha salido paramétrico o no. No, en los artículos simplemente tú mencionas de que no estás usando, se usó la red de Pearson. Entonces se sobreentiende que allá, pues, no, si está usando a Pearson es porque ha obtenido por una de ellas que era no paramétrica. No, que ha usado la Udermann-Whitney, igual, ¿no? Si es la Udermann-Whitney, entonces está trabajando porque una de ellas le salió pues de este tipo y no está usando la T-Student, ¿no? Cuando nosotros hablamos la comparación de grupos independientes, ¿no? Esto estará en función de lo que tiene que ver con, les decía, la significancia estadística. Y esta significancia estadística me indicará, pues, no, si es que es paramétrico, si es que es no paramétrico, a partir de lo que yo realice, ¿no? Y en ese contexto es que también nosotros podemos hacer la misma figura cuando tenemos la comparación de grupos, ¿no? Ya les decía, la idea es que la normalidad esté pues regulada y termine así, ¿no? Un poco para que entiendan, por ejemplo, de repente no sé, alguien dirá, pero no, si está ahí, si eso que tiene que ver conmigo, sí, porque puede que esté sucediendo. Por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de la normalidad o lo paramétrico, hablamos de una distribución casi simétrica o simétrica. Tomamos un examen y el examen, por ejemplo, en el examen tenemos notas entre 14 y 17. Eso me salió en el primero A. Y en el primero B obtuve notas de 0,7 hasta 18. ¿No? En el primero A los chicos están más parejitos, ¿sí? Porque tienen casi el mismo promedio todos, no hay mucha dispersión. Sin embargo, en el primero B hay más dispersión, hay desde 0,7 hasta el 18. Entonces, estadísticamente esto me representa, bueno, la dispersión me da ese indicio de normalidad o no normalidad. Entonces, antes se hacía el análisis a partir de los datos descriptivos que podías tener de tu conjunto de datos, ¿no? Hablabas ahí de la kurtosis, hablabas de la simetría, hablabas de la varianza, la menos, todo un conjunto de análisis, ¿no? Y básicamente usabas el OBC y el ojo de buen cubero y decías, pues sí, parece, pues no, parece paramétrico, parece no paramétrico. Incluso le incorporaban el diagrama de la caja de bigotes. Y actualmente ya existe, pues, ¿no? La prueba confirmatoria del análisis de normalidad, que es la que les he mencionado, ¿no? La de Shapiro y Kolmogorov, y me dice eso, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una investigación cuasi experimental o preexperimental, se entiende que mi grupo puede estar, puede ser paramétrico o puede ser no paramétrico, ¿sí? ¿No? O sea, puede ser que de repente yo tenga chicos que tengan ese promedio de 14 a 17 o chicos que tengan de 7 a 18. Pero como yo estoy interviniendo, yo estoy controlando mi variable, el final de esa intervención me debe de proporcionar pues regularidad, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, cuando hay investigaciones de ese tipo, no sale, ¿no? Y yo he visto que algunos revisores objetan eso. Dicen, no hay coincidencia respecto a tu intervención, por lo tanto, no es fiable tu trabajo, ¿no? Pero alguien dirá, pero ya sabemos que el proceso de investigación es, pues, no multivariado, que tiene una serie de factores, claro, pero estamos hablando de algo que yo estoy comunicando y que lo estoy replicando. No es tampoco cuestión de que yo diga o que yo quiera manipular, ¿no? Los datos y adecuarme, no. O sea, esa figura tiene que estar bien explicada y bien precisa al momento de presentar. Cuando hablamos de correlación de la misma manera, si es que la normalidad inferencial existe, pues será pues paramétrica, y si es que no existe, será no paramétrica, ¿no? En los otros casos, igual.
Y aquí están, pues, ¿no? Las pruebas que nosotros vamos podríamos utilizar a partir justamente de esos análisis, ¿no? Cuando tenemos más grupos o cuando tenemos menos grupos. En el caso, por ejemplo, de este ejemplo, el primero, aquí podría encajar la prueba de, según esta explicación, o ANOVA o Kruskal-Wallis, ¿no? Porque es más de dos grupos. No, que yo solo voy a comparar de, qué sé yo, de la variable de repente, uso de portafolio en docentes. ¿Cuántos docentes? En 3 docentes. No, tienes que tomar pues los docentes de todo el distrito o los docentes de la especialidad, qué sé yo, ¿no? Pero tiene que ser una muestra representativa. Y aquí podría ser, no quiero hacer, puede ser mi análisis del uso de portafolio, pero en función del sexo. Ya, usarás pues la de Student o Mann-Whitney si es que es no paramétrico, ¿no? Si es que estás comparando grupos con el antes y el después, si en ambos casos te sale paramétrico, será pues la de Student. Pero si en el antes te salió paramétrico, después no paramétrico, cambia la figura, no, basta que no esté no paramétrico, es la de Wilcox, ¿no? A partir del análisis de la normalidad inferencial, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? Aquí donde, por ejemplo, nosotros hacemos pues esta comparación, ¿no? Aquí, si fuera, por ejemplo, no paramétrico, categórica, nuestra variable, que encaja ahí, la prueba es pues la tau B, ¿no? De Kendall, que es algo recurrente, ¿no? A veces los chicos confunden y dicen, no, es chi cuadrado, no. Chi cuadrado es la asociación, pero la correlación entre esas dos variables categóricas es la que te determina, es la de tau B. Aquí están los tipos de análisis y procedimientos descriptivos e inferenciales que se pueden utilizar en función de los posibles diseños, ¿no? Que obviamente van a estar presentes y que de alguna manera van a ser lo que nosotros pues vamos a presentar. Presentamos en función de eso. Y obviamente este procedimiento inferencial tiene esa correspondencia, pues, ¿no? Porque el objetivo es, pues, tiene también esa característica inferencial. A pesar de que, como por ahí alguien de repente dirá, pero si hace un momento nos dijiste que podía ser así, claro, pero tiene un carácter de este tipo, porque aquí solamente estás mencionando la acción, no estás hablando del contexto de tus participantes, ¿no? Entonces, y entre esta figura, no es clásico ver en un artículo el H1, el H0, o como por ahí, ¿no? Algún profesor puede decir, no, pero eso no sirve, porque simplemente la hipótesis debe estar, bueno, no hay problema, porque la hipótesis sigue siendo la hipótesis alterna. No hay por qué entrar a esa discusión, simplemente es cuestión de entendimiento, porque sí, dentro del contexto de la replicabilidad, el componente estadístico está presente, y obviamente este es uno de los elementos que debe de ayudar a no centrarse en el trabajo en estadística, sino que ayuda a confirmar lo que se ha encontrado, ¿no? Ojo que solo desde la perspectiva cuantitativa, pues, ¿no? No desde la perspectiva cualitativa, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver un conjunto, bueno, aquí también hay esto de las formas que tú puedes realizar para desarrollar y tener pues la conclusión. Cuando haces un análisis de significación estadística, tú debes tener precisión respecto al objetivo de investigación y este objetivo que esté vinculado con el diseño. Si es que no existe la necesidad de realizar este análisis de la distribución, hay que revisarla porque acá encaja pues lo que viene a ver, lo que corresponde a las pruebas que se desprenden del análisis confirmatorio, ¿no? Pero si no es el caso, simplemente es descriptivo, punto, ¿no? O sea, si yo hago mi artículo y mi artículo es solamente descriptivo, ¿podrá entrar a una cuartil 1 también? Sí, hay artículos, cuartil 1, cuartil 2, que también son solamente descriptivos. Cuando haces un análisis de significación estadística, tú debes tener precisión respecto al objetivo de investigación y este objetivo que esté vinculado con el diseño. Si es que no existe la necesidad de realizar este análisis de la distribución, hay que revisarla porque acá encaja pues lo que viene a ver, lo que corresponde a las pruebas que se desprenden del análisis confirmatorio, ¿no? Pero si no es el caso, simplemente es descriptivo, punto, ¿no? O sea, si yo hago mi artículo y mi artículo es solamente descriptivo, ¿podrá entrar a una cuartil 1 también? Sí, hay artículos, cuartil 1, cuartil 2, que también son solamente descriptivos.
pero va a depender de lo que se ha encontrado, pues, ¿no? Sí, de lo que se ha encontrado. Una vez que se ha hecho este análisis, corresponde el estadístico de prueba y a partir de la significancia estadística se obtiene pues, la conclusión, ¿no? O la valoración de las, en este caso, de la hipótesis planteada. Se dan cuenta que en el artículo cuantitativo, en algunos casos se pide la hipótesis y en otros no. Vas a encontrar journals que te dicen, pone la hipótesis, en otros no. No es recurrente, pero a veces es pertinente colocarlo ahí al lado del objetivo, o sea, antes del método, ¿no? ¿Ya? Entramos un poco a este análisis de tipo multivariado, que es un poco también la tendencia que actualmente existe en la investigación cuantitativa. ¿Ya? La investigación cuantitativa. Ya está un poco migrando a esta parte para entender mejor las situaciones de análisis, ¿no? ¿Se acuerdan de los niveles de investigación cuando hablábamos de los clásicos, ¿no? El exploratorio, el descriptivo, el relacional, el explicativo, ¿no? Que hasta ahí generalmente llegábamos, ¿no? Que era el clásico, ¿no? El exploratorio que corresponde al enfoque cualitativo. El descriptivo que puede ser ambivalente. Pero el relacional, por ejemplo, ya cuando es bivariado, ¿no? Entonces ya ahí lo que se busca es, ¿no? Ver pues que cómo si estas dos variables se relacionan, se asocian. Pero cuando hablamos del explicativo, aquí es donde vemos esto de la causalidad. El siguiente nivel es el predictivo. Y el predictivo a veces nosotros lo hemos visto siempre desde lejos en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque obviamente el modelo predictivo se habla de un modelamiento, ¿no? Un modelamiento del conjunto de variables que intervienen en una situación. Y hasta hace 10 años, inclusive un poco más, esto era muy, muy complejo. Actualmente ya existe software que te permite hacer ese proceso, que es el análisis de ecuaciones estructurales a partir del uso de EIMOS, por ejemplo, ¿no? Que trabaja con el SPSS. Y antes, por ejemplo, existían las pruebas estas de regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, o las denominadas regresiones logísticas, ¿no? Y cuando tú hacías un análisis de regresiones logísticas, por ejemplo, encontrabas el valor de R, el R cuadrado, y encontrabas esos coeficientes estandarizados, ¿no? Que eran los betas. Que en una regresión lineal múltiple te iba a construir, ¿no? Cuando nosotros tenemos M igual, ¿no? La ecuación de una recta, ¿no? Y igual a MX más B, ¿no? Donde Y es la variable dependiente, X la variable independiente, M la pendiente y B es la constante. Entonces, como aquí hay 4 variables, entonces obtenías este valor y a partir de ese valor, pues, ¿no? Tú podías establecer tu ecuación y de alguna manera modelar, pues, ¿no? Pero para llegar a este modelamiento, tú necesitabas mínimamente una población de 200 y que los ítems de tus, las opciones de tus ítems sean de 5 a más, ¿no? Solo así podías encajar acá. Pero, por ejemplo, ya existen artículos de este tipo con el análisis SEM, ¿no? Y esa es la tendencia que actualmente es, ¿no? Ah, pero como esa es la tendencia, entonces yo no voy a poder hacer, pues yo solamente sé la parte descriptiva. No estoy hablando de la tendencia, ¿no? Y ya también mencioné hace un momento que aquellos artículos que tienen ese corte descriptivo están presentes. O sea, no es que no lo estén, ¿no? Sino que están presentes, solo que esto, pues de acá a un tiempo se va a generalizar, ¿no? Así que hay que estar bien preparado. Cuando tú hablas de un análisis SEM, ya tienes que establecer de alguna manera las variables que se asocian, la dependiente, que en este caso es el logro académico, y las independientes, y cómo se relacionan entre ellos. Y los valores que están entre ellos tendrían a ser básicamente esos coeficientes estandarizados. Y aquí lo bonito es cuando tú modificas el modelo, ¿no? A partir de los valores que se necesitan. Entonces, obviamente aquí hay un conjunto de elementos que hay que manejar para poder entender, pero
lo estoy presentando para que ustedes vean, ¿no? O sea, que eso es lo que viene más adelante, obviamente. Eso, por ejemplo, con mis estudiantes de pregrado, yo siempre les hago aplicar instrumentos, ir a la práctica, hacemos análisis, ¿no? Y como los directores nos dan el permiso, bueno, obviamente también con la autorización del decano, se proporcionan los resultados y hay pues esa iteración, ¿no? Con ellos. Aquí aparece ese concepto de variable latente. Las variables latentes son las dimensiones que tiene, en este caso, la variable. ¿De acuerdo? Si yo pusiera comprensión lectora, entonces acá estaría literal, inferencial y crítico. Pero las latentes son las dimensiones, que son elementos básicamente que nosotros no nos damos cuenta, pero sí están presentes. Y el análisis SEM te permite hacer eso, ¿no? Ya te da una mejor explicación de la variable que se está analizando. Si fuera el caso, por ejemplo, como ayer hablábamos, de que yo voy a construir un instrumento o voy a confirmar que el instrumento está bien hecho, existe esta parte, esta prueba que necesariamente tengo que realizar, que es la de análisis factorial exploratorio, donde yo voy a ver, ¿no?, que el constructo se realiza. ¿Y cómo se realiza? ¿No? A partir del análisis que yo voy a aplicar, pues, ¿no? Apliqué el instrumento, hice la tabulación, ¿no? Y aquí también en la tabulación se recomienda, ¿no?, cuando hacemos nosotros la tabulación, que en función de la escala de Likert, que esta valoración empiece en 1 y no empiece en 0, ¿no? En YouTube hay bastantes videos de estadística, algunos casos que hablan de que la valoración sea a partir de 0, tal, no. El menor valor cualitativo que empiece en 1 siempre. ¿Por qué? Porque cuando vas a hacer los análisis vas a encontrar ahí ausencia y eso no va a ayudarte para el entendimiento, para el procesamiento mismo. Bueno, también ha pasado en la práctica, ¿no? Nos ha pasado a nosotros y hemos tenido que hacer, pues, a retomar eso, ¿no? También hay recomendaciones, ¿no?, en las cuales, por ejemplo, a veces no llenan todo el instrumento y hay unos que los dejan vacíos, entonces usamos el promedio, ¿no?, que también tiene correspondencia con la teoría. O sea, son prácticas que ya se van adquiriendo y que obviamente los estudiantes pues también tienen que aplicar. Entonces, el análisis factorial exploratorio te permite identificar pues todo eso, ¿no? Ver, por ejemplo, ¿no?, si es que existe la pertinencia del caso, si es que te ayuda los ítems a hacer este análisis factorial, y a partir de lo que te encuentres, bueno, obviamente poder realizar pues lo que corresponde, ¿no? Aquí hay un diagrama de flujo de cómo se podría realizar el análisis factorial exploratorio, donde nosotros tenemos el análisis, ¿no? Pero esto lo realiza el software, solo que nosotros debemos de explicarlo y hacer entender a los estudiantes, ¿no? Si alguien dice, no, yo voy a construir un instrumento, o sea, no es suficiente con que le hagas la variación de expertos, que son 5 jueces, y que luego, a partir de lo que recojas en la ficha que han llenado los jueces, apliques Aiken, la V de Aiken, ¿no? Sino que ahora viene la otra parte, la validez de contenido a partir de quién, la validez de constructo a partir del análisis factorial exploratorio. O sea, son procesos que tienen que pasar, ¿no? Por eso cuando el estudiante quiere construir un instrumento, sí, se puede hacer, pero nos va a tomar unos 3 meses. Sí, profesor, yo quiero hacerlo. Lo hacemos entonces. Y hay todo ese proceso. Cuando se termina el análisis factorial exploratorio, se obtiene un gráfico de esta forma, donde puedes identificar, ¿no?, las preguntas y los factores que se asocian. Y esos factores se entiende que son las dimensiones de la variable, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo es que a partir del análisis, ¿no?, a partir del análisis eso se puede modificar. ¿Y cómo se puede modificar? Eliminando o corrigiendo ítems. Pero esto, por ejemplo, se hace cuando hacemos el análisis de Cronbach. Y Cronbach me dice que este ítem tiene un menor valor, que es menor a 0.5, entonces por lo tanto no sirve. Claro, esta es la otra forma, ¿no?, la confirmatoria, donde también tú haces esa replicabilidad y a partir de esos
procesos tú puedes identificar y a modificar el instrumento y hacer pues aportes, ¿no? También se hacen artículos de ese tipo. Aquí he puesto algunos ejemplos. Esta, por ejemplo, es un análisis hecho en estudiantes de secundaria. El link está en la otra diapositiva, sobre el pensamiento computacional, donde habla de las dimensiones de resolución de problemas, pensamiento crítico, cooperativismo, pensamiento algorítmico y creatividad, ¿no? Con sus respectivos análisis. Y aquí está, por ejemplo, ya prácticamente el proceso, donde este es el diagrama PAT, donde vemos el pensamiento computacional, vemos los estilos de pensamiento y las actitudes hacia STEM, ¿no? Entonces, les decía, son análisis, tendencia que actualmente ya están presentes en nuestro contexto. Estos análisis de ecuaciones estructurales siempre han pertenecido a administración, economía, marketing. Pero como es en todo contexto, migra pues hacia las otras áreas, se va adecuando, ¿no? Es como lo de las revisiones sistemáticas, por ejemplo, no era de sociales, eso es de salud. Y han migrado, pero ahora ya en sociales ya hay pues, ¿no? procesos que tienen pues esa naturaleza también, ¿no? Este es un paper, por ejemplo, que estamos haciendo con unos colegas de otras universidades, donde estamos analizando las competencias digitales de los docentes en función de las variables latentes que son sus dimensiones y lo que viene a ser y lo que corresponde a la aceptación tecnológica, ¿no? Entonces estamos ahí intentando eso. Esperemos que esto más adelante esté. Y esto, por ejemplo, es un gráfico que corresponde a una investigación cualitativa, donde se coloca el diseño, ¿no? Y este diseño obviamente está por acá, ¿de acuerdo? Está acá en el método. Materias y métodos, en el enfoque cualitativo. Bueno, detallar las características del caso, pero acá está mejor. Cuando tú hablas en materias y métodos, generalmente, bueno, si es el caso, usarás algoritmos, fórmulas, o gráficos, tablas. Pero yo he visto esa recurrencia en esos artículos de este tipo, de este enfoque cualitativo, donde ellos esquematizan el procedimiento. Y obviamente que eso pues no te llama la atención. Y es casi recurrente. ¿Qué significa? Que hay que colocar, pues, ¿no? El proceso que se ha seguido. Y miren estos gráficos que colocaron, ¿no? Como dice acá, primera ronda de actividades analizadas a partir de las entrevistas a los estudiantes, ¿no? Este es el primer análisis. Esto, por ejemplo, está hecho en el BossViewer, ¿no? Y acá está el otro análisis, ¿no? Esta es parte, son resultados de una investigación, de un artículo de ese corte cualitativo. Pero dije, yo entonces, quiere decir, yo no sé usar el BossViewer, no sé usar el Atlas y no sé usar el en vivo. Entonces no voy a poder hacer un artículo pues, porque estás mostrando eso. No, hablo de las tendencias, ¿no? O sea, las tendencias implican que, obviamente, muestran qué es lo que se está haciendo, ¿no? Qué es lo nuevo que está apareciendo y cómo se están presentando los resultados. De la misma manera, en esta investigación, por ejemplo, basada en el TEPAG y desde la percepción de los estudiantes, perdón, de los docentes, ¿no? Acá está el gráfico donde muestra cómo es que se ha desarrollado el proceso de investigación cualitativa y acá están sus gráficos, ¿no? Aquí han usado el R más bien para graficar, representar los análisis realizados, ¿no? Entonces esto podría reemplazarse con un atlas o de repente con una red simplemente que se elabore a partir de lo que yo puedo hacer manualmente. Lo que yo quiero que de alguna manera entiendan es que no, o sea, a veces algunos dicen, no, es que, bueno, estás mostrando eso, por lo tanto, yo no creo que fuera en rasgos, ¿no? No, no, no. Esa es la tendencia actual. Y bueno, independientemente si se trata de gráficos, cuadros o ilustraciones, todos los signos acrónimos o marcas, de la lectura de lo que está escrito debe ayudar a comprender el tema, debe ayudar a entender todo el proceso.
tal manera que no existan pues dudas de que lo que se ha hecho pues es coherente, ¿no? Aquí tenemos más formas, hablamos de las tablas, hablamos de lo que viene a ser, en este caso, ¿no? La pertinencia, lo que puedo usar yo como gráficos, como figuras. Cada revista te indica, siempre te da el formato y te dice, no, simplemente usar APA para presentar el manuscrito. Y ya haces la consulta. APANET, puedo mirar ahí y simplemente hacer identificar qué es lo que podría usar, ¿no? Títulos, cómo va la referencia y cómo va, en este caso, de qué manera se presenta. Hay algunos que inclusive te lo piden aparte, ¿no? Cuando tú haces el envío te dice envíe el manuscrito solamente texto y anexe los gráficos y las tablas, o las figuras y las tablas, y que eso es pertinente, enumeradas, ¿no? Entonces, ya porque esos son, como quien dice, está cediendo pues el derecho, ¿no? A la revista y ya pues ellos se apropian de tu trabajo. Pero de que el artículo debe tener estas figuras, sí, y obviamente debo de cuidar pues la parte que corresponde a los derechos de autor, ¿no? Cuando hablamos de los gráficos de datos, es importante que estén etiquetados los ejes, de que las unidades también sean visibles, si es que hay esa figura, ¿no? de curvas, o si es que hay, por ejemplo, la otra figura, bueno, que todo es visible. Por ejemplo, recuerdo mucho, en una tesis sucedió eso. En una tesis sucedió eso. Uno de los jurados le pidió bueno, le dijo, ¿no? Que debería de tener gráfico de barras. Claro, lo que pasa es que el gráfico de barras y la tesista, bueno, no tenía, pues, tenía histogramas. Entonces, si tú haces una revisión de la teoría, te vas a dar cuenta que el gráfico de barras corresponde a aquellos datos que son categóricos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los datos categóricos? Aquellos que son pues, ordinales o nominales, ¿no? Ordinales o nominales. Por ejemplo, ¿no? Si yo hablo de, vamos a suponer, voy a hablar de compromiso organizacional o clima organizacional, ¿no? Entonces de repente ahí está habilidades sociales, de repente ahí está comunicación. Entonces esas serían sus dimensiones para esa variable de clima organizacional, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo he logrado categorizarlas, entonces las puedo representar pues, como un gráfico de barras. Pero si no he dado ese paso, entonces simplemente debo respetar que sea un histograma, ¿no? Porque el histograma sí corresponde a datos numéricos. Entonces había esa confusión, ¿no? Pero tampoco había el entendimiento, como ya yo lo he mostrado, que es nosotros para la investigación que necesitamos, que nuestros datos sean numéricos. Entonces, ¿cómo debería ir en un artículo? Bueno, en el artículo ya hablamos de la pertinencia, ya hablamos de la representatividad del gráfico o tabla que puedas usar, pero lo que corresponde aquí es ver, pues, no esa correspondencia. Si es necesario, por ejemplo, que lo categorices y lo graficas. Pero ojo que cuando tú realizas un gráfico de datos, y ese gráfico de datos, por ejemplo, categórico, ¿no? Aquel estudiante con coeficiente intelectual de 92 va a ser categorizado como coeficiente intelectual de 109, ¿no? O sea, ¿y eso es real? No es real, pues, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Entonces, dentro del análisis, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Por eso se recomienda que siempre en los procesos de investigación se utilice ese sentido, y solo para efectos de muestra, presentación, exposición, se haga uso pues, gráfico de barras. No, si no veamos, ¿no? Cuando hacen el examen de la S,
y presentan resultados, ¿no? Dicen nivel educativo 2, ¿no? En uno de los 200.000 estudiantes de primaria, de segundo de primaria, solamente 1.000 están en el nivel 2. Pero esos 1.000, y no sabes pues si están o sea, están dentro del rango, pero no sabes si están dentro del valor mínimo o del valor máximo. Entonces es mejor la otra parte de entendimiento. Pero para efectos de comprensión más sencillos han usado la categorización, ¿no? Entonces, ¿se puede combinar eso en la presentación? Sí. ¿Es pertinente? Sí, también. Y eso va a ayudar, obviamente, a consolidar, ¿no? el entendimiento de lo que se está presentando. Si hubieran esquemas igual, y bueno, antes de pasar a la discusión, no sé si hay preguntas, antes de discutir. Doctor, buenas tardes. Indira Gómez le habla. Quisiera dar una apreciación en relación a todo lo que hemos estado escuchando durante esta presentación. Y la verdad es que se me han generado varios conflictos cognitivos, ya que yo creí saber algo, pero con la información que nos ha dado usted, pues resulta de que no, ¿no? Tengo una pregunta. Bueno, esa no era la intención. Estoy mostrando solamente las tendencias, ¿no? Sí, no, pero bueno. creo que eso es positivo, porque como le digo, se han generado conflictos que pues nos motivan a que sigamos indagando en este campo de la investigación, ¿no? Quiero hacerle una pregunta. Si yo tengo un trabajo cuasi experimental y mis variables son cualitativas, no tengo promedios numéricos, tanto de la pre como de la postprueba, pero tengo cualidades, ¿qué opción me queda para hacer el análisis estadístico al final? No sé si me dejo entender. Sí, necesariamente, mira, puedes hacer de esta forma, ¿no? Porque aquí, este es de un paper de una cuartil 1, Computer and Education, que es una de las top en educación. Aquí hay un análisis antes de la intervención cualitativa, y esta es la interacción que se ha dado después bueno, aquí hubo una intervención respecto a la colaboración, ¿no? Entonces, simplemente un gráfico, ¿no? Si es que tiene ese corte, ¿no? Si es que tiene ese corte. Ahorita, por ejemplo, bueno, y es algo en lo que yo, como les decía, yo enseño estadística, pero yo llego hasta este punto, ¿no? Del análisis SEM, ¿no? O sea, hacer esto. Pero esto es cuando tú tienes una investigación transversal, por ejemplo. Pero ya también hay teorías donde haces el análisis SEM longitudinal. Bueno, y justo estoy haciendo un curso para ver ese tipo de procesamiento, ¿no? Esto, obviamente, como quien dice, las tendencias pues te dan esa orientación, ¿no? Pero en el caso de lo que tú me estás manifestando, sí, con un gráfico podría representarse la variación que podrías en este caso evidenciar, ¿no? O a veces es suficiente contarlo. Va a depender mucho de la pertinencia, ¿no? Y de la representatividad de lo que tú en este caso... Ese gráfico que usted me indica, ¿cómo hago la prueba de hipótesis? ¿O ya no? No, es que si es cualitativo no hay prueba de hipótesis. Pues. No, es un trabajo cuantitativo, es cuasi experimental, pero las variables tienen la característica de ser cualitativas. Ah. Es que, mira, bueno, hay un poquito de discrepancia, ¿no? Porque entrando a esta figura, ¿no? Acá está el gráfico. De grupos relacionados, ¿no? Cuando tú haces una investigación cuasi experimental, necesariamente vas a fijarte en lo que corresponde a la variable dependiente, ¿no? Porque tú lo que quieres de alguna manera evidenciar es el cambio que vas a generar en la variable dependiente, ¿cierto? Exacto. Ajá. Entonces, ¿cómo tú demuestras que esta variable dependiente ha cambiado?
Por los indicadores que estoy considerando. Entonces, con ese insumo es suficiente, ¿no? Porque tus indicadores tendrás una fotografía de cómo estás empezando y luego de la intervención esos indicadores presentarán la variación que tú has desarrollado, ¿no? Ahora, si tú has usado instrumentos cualitativos, o qué sé yo, entrevistas, focus group, no lo sé, o fotografías o videos, deben de evidenciar pues esa variación. Entonces tiene que haber de alguna manera una forma de cuantificación de estos elementos que evidencien esta variación, ¿no? Ahora, respecto a la prueba estadística que tú me dices, ¿no? Entonces, yo también he visto eso en artículos que en algunos casos no han usado, ¿no?, la prueba estadística, sino que ha sido suficiente la descripción de las variables. Si es que, por ejemplo, no ha sido, pues no se ha hecho uso de la normalidad inferencial, ¿no? Y es un caso particular o son casos particulares, son casos peculiares. Entonces, simplemente con la descripción del antes con el después, de la comparación y ya está, ¿no? Ahí esa función de la robustez de los resultados para poder decir efectivamente si pues lo que se está presentando sí evidencia el cambio, porque esta investigación de este tipo explicativo lo que busca es pues la causalidad del cambio de la variable dependiente, ¿no? Y podría tener esa naturaleza. Solo que en algunos casos, como les decía, no se declara en el artículo si es paramétrico o no paramétrico. Se sobreentiende que, por ejemplo, ¿no?, ha usado, ¿no?, tú dices simplemente, para ¿no?, se utilizó Wilcoxon para determinar, identificar, tal. Entonces, y con eso es suficiente, ¿no? Sí. Gracias, doctor. No sé si hay más preguntas. Bueno, si no hubiese más preguntas, continuamos, doctor. Solo para un poco afianzar, cuando tienes grandes poblaciones, el análisis paramétrico y no paramétrico desaparece. Y generalmente los resultados cuando son poblaciones grandes se convierten solamente en paramétricos, ¿no? Si no, hagan el ejercicio con sus estudiantes y van a ver que eso, bueno, en un principio yo tampoco, ¿no?, porque encontré en un artículo esa situación, y eso tiene que ver pues con el efecto del tamaño. Y bueno, son algunos de los detalles que hay que tomarlos en cuenta y que obviamente te ayudan a entender también, ¿no?, cómo es que se presentan los resultados. Como ya les mencioné, un buen ejercicio es la lectura previa de los artículos que están en esa revista donde yo voy a enviar. O sea, el match que yo realicé me va a mostrar, ¿no?, sea en el Journal Guide o en Web of Science, me va a proporcionar prácticamente lo que yo tengo. Vamos a discusión. Entonces, cuando estamos en discusión, usamos el embudo, pero al revés. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en introducción usábamos el embudo, pero del otro lado? O sea, de lo general a lo específico. Entonces aquí ya viene esta parte, donde la discusión de alguna manera tiene un valor casi similar de la introducción, ¿no? Y esa discusión tiene pues ese diálogo, ¿no?, con lo que corresponde a este conjunto de elementos que se han encontrado, pues, y si lo que se ha encontrado es relevante o no, es útil o no, aporta o no, o es más de lo mismo, ¿no?, o es tautológico, ¿no? Entonces inicia declarando el principal resultado, aquel relacionado con el objetivo de estudio, comparar lo que se ha encontrado con la literatura, ¿no? Pues por eso les decía, cuando yo puse en la justificación, ahí hablábamos de las carencias, ya hablábamos de esas contradicciones del contexto, de la realidad y de los valores, ¿no?, en
encontrados con los teóricos. Y que bueno, aquí es el momento de hacer pues ese diálogo, ¿no? Si existe concordancia, discordancia. Si es que también algunos de los resultados han ayudado a esclarecer estos puntos que se plantearon en la justificación. Y obviamente, si es que yo voy a contradecir, tengo que argumentar, pues no es cuestión de que digo, pues sí, pues no sirve el acompañamiento porque no tiene resultados, ¿no? O sea, tiene que haber un soporte teórico que me permita argumentar esa situación, ¿no? Entonces, al señalar discrepancias, habrá que indicar hipótesis que les apliquen siempre en relación con los resultados hallados. Al decir hipótesis, bueno, se refiere a los supuestos que yo no consideré en un principio y que de repente se validaron o se descartaron, ¿no? No es que yo ponga, como en algunos docentes de educación, ¿no? Dicen, no, tienes que poner hipótesis general, hipótesis específica. Y que eso también, no, eso, si tú haces una mirada de los artículos, eso no aparece. Tanto la discusión como las conclusiones van más allá de los resultados, trabajan con los datos, ¿no? Para deducir interpretaciones. ¿Sí? Tiene esa naturaleza y obviamente nosotros tenemos que hacer pues esa precisión, ¿no? Como por ahí me decían, claro, pero nosotros estamos en un contexto bilingüe y plural. Entonces, enfatizar la redacción que es pues, de ese contexto, porque en otros lugares también se va a aplicar, seguramente van a ver que son contextos similares y que puede aplicarse la metodología, el proceso. ¿Sí? La discusión evidencia como prueba de su importancia ocuparse de las implicaciones prácticas de esa investigación. Cuando nosotros hemos realizado la discusión, entonces ya podemos entrar a esta parte, a este camino final ya que corresponde a las conclusiones. Y en las conclusiones vamos a tener pues párrafos específicos, ¿no? Donde, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a seguro a recordar lo que nos decían nuestros tutores y decían, ponen sugerencias, y nadie miraba las sugerencias, ¿no? Uno se esforzaba colocando en sugerencias en la tesis, ¿se acuerdan? Conclusiones y sugerencias, y nadie miraba. Pero en realidad las sugerencias aparecen aquí en las conclusiones, ¿no? Porque son coherentes respecto al objeto de estudio. Nos hablamos de la conclusión general, hablamos de los beneficios de la investigación, tienen que estar también los resultados. Si es posible otra vez hablar de los beneficios o si ya no es necesario, queda ahí. Y viene la otra parte, ¿no? De las perspectivas futuras, trabajos futuros y recomendaciones que se pudieran en este caso realizar, ¿no? Hablando de las limitaciones también de trabajo. Pero las conclusiones son básicamente, como quien dice, lo que uno también mira, pues, ¿no? Mira el resumen, conclusiones. ¿No? Y ver, pues, ¿no? Si ha habido o no un aporte. Y a partir de eso ya como quien dice, debes de convencer al lector para que el lector pase a la parte interna, ¿no? ¿Sí? Pase a la parte interna. Cuando hablamos de estos elementos, nosotros nos referimos, ¿no? Dice, su escritura está fuertemente ligada a los resultados encontrados, pero no se vuelve reiterativa, ¿no? O sea, no es que tú vuelvas a sobreescribir lo que escribiste en discusión, ¿no? Sino que ya viene a ser un aspecto, como quien dice, no terminal de lo que tú has encontrado, ¿no? Y que obviamente te va a ayudar a poder entender en este caso lo que corresponde al aporte por el trabajo. O sea, aquí es donde se indica. En un párrafo está el aporte. Y dependiendo de ese párrafo es que el lector pueda mirar el artículo, ¿no? Pero si viene una conclusión ambigua no va a entrar, pues, ¿no? Y luego viene recién el resumen. Entonces aquí hay estructuras clásicas de elaboración del resumen, donde nosotros vamos a tener un conjunto de formas, ¿no? Clásicas, recurrentes. Las más clásicas tienen esta estructura, ¿no? Introducción, objetivo, metodología,
conclusiones y discusión. Hay otras que, bueno, esta sí es la más recurrente, o sea, yo en la lectura del resumen, en las 200 palabras o 300 palabras, se debe identificar el objetivo o propósito, la metodología, ¿no? El resultado más relevante y la discusión, ¿no? Recuerden que la discusión te habla también de la conclusión con el resultado más relevante, ¿no? Entonces, como que es articulación. ¿Sí? Entonces, en el resumen, vamos a encontrar esa cantidad de párrafos y que es evidente y que obviamente es lo primero que, bueno, lo segundo, ¿no? Porque primero leyó el título, le interesó el título, hizo clic y entró al resumen. Si el resumen está bien hecho, entonces va a pasar al resto y probablemente después esa, como quien se le va a generar el interés y ya pues va a referenciar el trabajo, ¿no? Algo que es importante es esto de las palabras clave. Ayer hablábamos, anteayer cuando hacíamos la búsqueda de información, o la búsqueda en las bases de datos se realiza en función de quién, en función de el título, el resumen y las palabras clave. Entonces, un buen tip, ¿no? Obviamente para que tu artículo sea recuperado, es este, ¿no? Como dice aquí, procurar incluir palabras clave que no sean incluidas en el título del manuscrito, ni en el resumen, ya que aplicando esta estrategia se puede aumentar la posibilidad de búsqueda y ser aún más visible. Entonces esto te ayuda a aumentar la visibilidad, ¿no? O sea, una buena estrategia es que le agregues, obviamente que no sean palabras, pues, lejanas al tema, ¿no? Sino que sean palabras cercanas al tema y que te ayuden a entender, en este caso, como quien dice, a tener un panorama no muy ambiguo, sino que más específico, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, le pongo educación digital, ¿no? Vamos a suponer, la autorregulación de los aprendizajes en estudiantes de tal, ¿no? Entonces, palabras clave, autorregulación, bueno, ya está en el título, entonces será suficiente que vaya, o bueno, será pertinente que vaya también como palabra clave, ¿no? Pues estaría repitiendo, ¿no? Entonces podría ser de repente enseñanza en línea o aprendizaje en línea, ¿no? Learning online. Y así, ¿no? Entonces, esa es una de las formas que se recomienda para poder incrementar la visibilidad. Y obviamente todos buscan, pues, ¿no? El impacto de la lectura y que esa lectura sea valorada, ¿no? Las referencias, cuando hablamos de las referencias, nosotros, ¿no? Aquí, obviamente usamos APA, pero ¿qué es lo recomendable? ¿O qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, no? Acá hay un pequeño detalle que a veces nosotros no nos damos cuenta cuando estamos elaborando un artículo. Y que esto, por ejemplo, ayuda a constituir los denominados frentes de investigación, ¿no? ¿Cómo se constituye un frente de investigación? Los frentes de investigación se construyen a partir de los metadatos de almacenamiento. O sea, yo tengo un manuscrito y el manuscrito se almacena, por ejemplo, en Scopus, ¿no? Y en Scopus, ¿cómo se almacena? Se almacena, qué sé yo, si son 200 palabras, ya son 200 palabras, más el título 16, más las palabras clave 5, ya ponte 240 palabras almacenadas, ¿no? Por tu manuscrito. ¿Sí? Esas 240 palabras almacenadas, ¿no? Constituyen los metadatos. Obviamente tienen, la prioridad está en función de los keywords y luego viene el resto, ¿no? Y ese almacenamiento, ¿no? Tiene que tener relación con las referencias que se están utilizando. Si en mi manuscrito, por ejemplo, tengo, ponte el caso, 25 referencias, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? La identificación del frente o de la asignación de tu artículo para un frente está en función de las referencias que tú utilizas y de la procedencia. O sea, si tú estás haciendo, por ejemplo, un artículo de educación, se me ocurre, comprensión lectora o estrategias de metacomprensión, ya hablando de estrategias de metacomprensión, ¿no? Y tu análisis por factor en estudiar por sexo, ¿no? Estás haciendo tu análisis por sexo, ya.
para este artículo estás usando referencias de sociología, de educación, de tecnologías y de lingüística, ¿no? ¿Qué hace en este caso el raw data? El análisis del raw data, mejor dicho. Lo que identifica es la procedencia de las referencias respecto a los scopes donde se han ubicado estas revistas. ¿Cómo así? A ver. Y acá tiene que ver mucho con el dominio científico, el subdominio científico y los frentes de investigación, ¿no? O sea, se hace una mirada global, se hace una mirada de búsqueda iterativa, FUSI, de las 25 referencias y se ubica, ¿no? Donde ha habido un porcentaje mayor. Y donde estas 25 referencias se identificó, se vuelve a mirar, por ejemplo, estas referencias donde fueron obtenidas. Qué sé yo, de estas 25 referencias son de 25 artículos diferentes. Y cada artículo, por ejemplo, tiene, qué sé yo, 30, 28, 40, igual, ¿no? Hacen la mirada y hacen ese proceso. Hacen ese proceso y llegan a identificar que la fuente original proviene de una revista de lingüística. Entonces, ¿qué hacen? A tu artículo, ¿dónde lo ubican? A tu artículo no lo van a ubicar en educación, sino que lo van a ubicar en lingüística, ¿no? ¿Y esto qué sucede? Bueno, esto, por ejemplo, a la universidad no le conviene. ¿Por qué? Porque los frentes de investigación se declaran, o bueno, se obtienen a partir de lo que ya existe. ¿Qué significa eso? Significa que aquellos que son de educación, bueno, deberían de publicar con revistas que son de educación. Aquellos que son de ingeniería deberían de publicar en revistas de ingeniería. Entonces, si se hace un análisis cienciómetro, por ejemplo, de eso, identifican que, qué sé yo, un comunicador social está publicando en una revista de educación, bueno, la universidad no le van a, en ese criterio va a ser pues menor valorado, porque no hay esa correspondencia respecto al dominio disciplinar con la producción científica. Y es más, ¿no? Si todavía hacen el análisis de la línea de investigación, peor todavía. Entonces, esta complejidad de identificación del frente, nosotros la debemos de cuidar en función de las referencias que vamos a usar. Bueno, ese es un primer aspecto. El segundo aspecto, y quizás el más importante, es el tener cuidado del uso de las referencias. Que las referencias, por ejemplo, no sean o no provengan de revistas depredadoras, ¿no? Y acá ver pues esa lista de revistas depredadoras o hacer pues el análisis previo, ¿no? de la revista donde yo voy a enviar, ver la regularidad, ver la cantidad, ¿no? Y obviamente esto me ayuda mucho a ir adquiriendo pues el prestigio, y no solamente a la persona, ¿no? Sino también a la facultad y a la universidad, ¿no? Esos son algunos de los detalles, ¿no? Hay revistas que, por ejemplo, de entradita, cargas el artículo y ya te lo rechazaron. Porque te dicen, ¿no? Las referencias utilizadas son de revistas, o las referencias utilizadas son no formales. Y te lo rechazan. Esto de la elección de la revista, dónde publicar, bueno, dependerá de la magnitud, ¿no? Bueno, aquí hay pues, va a depender de los procesos, pues, ¿no? Y del trabajo desarrollado, ¿no? Sí, pero a veces, por ejemplo, hay estudiantes que dicen, no, pues yo quiero publicar, que esté en Scopus o en Web of Science. Bueno, entonces se inicia el proceso y se continúa, ¿no? Pero aquí, ¿qué se recomienda? Lo que hemos trabajado en Journal Git, ¿no? Terminaste el artículo, vas a Journal Git, vas a Web of Science para hacer el match, ¿no? De tal manera que puedas realizar ese proceso sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque no hay, por ejemplo, esa dificultad respecto a lo que tú podrías, pues, ¿no? Tener, ¿no? Acá. Y, por ejemplo, yo voy a master list de WOS. Como yo les decía, aquí está la opción de hacer el match del manuscrito, ¿no? Hago clic aquí. Pero
me dice que me registre. Claro, dije, pero nosotros no tenemos cuenta pues en Web of Science, la universidad no paga. Sí, pero aquí hay esa opción de crear una cuenta gratuita. Y acá es el mismo proceso, ¿no? Tú te registras, bueno, obviamente yo voy a usar mi cuenta porque nosotros... Podría usar la otra, pero no es esa que hice gratuita. Solo para mostrar esta parte de hacer el match, ¿no? Porque acá tú estás y mira, te pide el título y te pide el resumen. Y obviamente lo que tú coloques te va a retornar, pues, ¿no? Las revistas donde ya se han publicado, ¿no? Este match, el de búsqueda de coincidencias, es importante para poder identificar, ¿no? Ya hemos visto que, por ejemplo, en educación, nosotros, bueno, en lo que viene a ser Web of Science, tenemos las colecciones que tiene, ¿no? Y dentro de esas colecciones están estas 4, y las que a nosotros nos sirven son estas: SSIE, SSCI y la de Artes y Humanidades. Y la de ESI, ¿por qué no? Porque es la más popular, sí, pero lamentablemente esa no tiene un factor de impacto y no nos va a ayudar, pues, ¿no? A hacer ese incremento. Inclusive ya cuando expliqué lo de la SUNEDU, ustedes han podido ver que, por ejemplo, no ha sido considerado el análisis de la producción en ESI. Muy bien. Entonces eso ha sido prácticamente todo el recorrido, un recorrido rápido. Y creo que si hubieran preguntas, no sé, porque era prácticamente todo el encargo que me habían dado para poder compartir, socializar con ustedes. Si hubieran preguntas. Bien, colega, buenas tardes. Si hubiese preguntas, podemos aperturar el micro con toda confianza y hacer la pregunta. Bueno, entonces creo que, no sé, espero haber de alguna manera motivado el hecho de, bueno, de continuar, ¿no? Con este proceso, porque como les manifestaba, todos de alguna manera hemos desarrollado los procesos de investigación, solo que estos procesos en algunos aspectos no, bueno, han tenido algunas omisiones, ¿no? Por así decirlo. Bueno, algunos aspectos básicos, la temporalidad de datos de un artículo, por ejemplo, es de, bueno, de 1 año. He visto también extremos de 2, ¿no? Entonces eso es relativo, pero hay otras publicaciones donde, por ejemplo, esto es cambiante, ¿no? Y no es pertinente. Algo que también hay que tener cuidado y que obviamente es parte del know-how es tener esto del consentimiento, ¿no? De los estudiantes. Generalmente nosotros pues hacemos trabajos con menores de edad y esos documentos pues no sé si tengan comité de ética. Nosotros también recién se ha implementado acá en la UNSAP, en la Católica sí existe el comité de ética, pero esas formas, por ejemplo, sí hay que tomarlas en cuenta porque son parte del rigor científico, ¿no? Que solicitan. Obviamente hay algunas revistas que lo piden y otras que no, ¿no? Pero vamos a pensar en la situación de que sí la están pidiendo, ¿no? Entonces, es eso. Y también el de la elección de la revista está en función de lo que puedas, en este caso, decidir, ¿no? Aunque aparentemente las revistas esas que no cobran,
al final sí te hacen un cobro implícito. Y si, por ejemplo, no, alguien dice, no, pero como yo también les decía, no, yo voy a enviar en inglés, tener cuidado, ¿no? En la traducción, porque muchas veces por la gramática, a veces la saben existir pues los rechazos, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿dónde voy a obtener más citas? ¿En castellano o en inglés? En realidad va a depender mucho del impacto que pueda tener el manuscrito, pero sí hay más posibilidades en una revista en inglés, ¿no? De que lo puedas publicar. ¿Sí? Entonces... Doctor, quisiera hacer una pregunta adicional. Me pareció entender el día de ayer, quisiera una aclaración acerca de eso. Cuando se refirió usted a la publicación de los artículos antes de elaborar el informe o sustentar la tesis, me pareció que usted indicó de que eso no era una práctica adecuada, que antes de la presentación del informe y la sustentación de la tesis ya se elabore y se publique el artículo, ¿o entendí mal? Bueno, sucedió en una universidad, ¿no? Y la figura fue de que elaboró la tesis, la tesista, y en ese camino ella elaboró un artículo, ¿no? Eso está en función de la regulación de la... Bueno, presentó un artículo y el artículo fue aceptado y bueno, su error fue comunicar, pues, ¿no? No su error, ¿no? Bueno, finalmente eso es parte pues, de la universidad, pero comunicó que ya había un artículo. Entonces ahí fue primero más la subjetividad del jurado, ¿no? O se molestaron, ¿no? Que cómo es posible, y empezaron a buscarle 5 pies al gato, ¿no? Lo que siempre sucede, pues, ¿no? Y bueno, alguien que de repente, o sea, porque los jurados no tenían, entre comillas, publicaciones y no, que cómo es posible, que si tú recién estás terminando, cómo vas a publicar. Claro que ella lo hizo en colaboración con otro, bueno, con mi persona, y tuvo este inconveniente. Entonces al final le hicieron problemas, pero dentro de la defensa y el ajuste al reglamento había un vacío. Pero, ¿qué es lo recomendable? No es esperar a que, bueno, si eso no está reglamentado, obviamente no hay problema. Pero si está reglamentado, algunos dicen no, que debería de esperar la sustancia porque de repente hay observaciones. Pero no es algo que esté cuestionado por la comunidad académica en general. No es cuestionado por la comunidad científica para nada, al contrario, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay algunos que sí, ¿no? O sea, recuerdo mucho que decía uno, no, pero si son de pregrado no pueden publicar en una revista. Si el trabajo ha sido elaborado, obviamente no, el trabajo se entiende que no lo ha hecho él solo, ¿no? Ha sido en colaboración con de repente un mentor. Esa figura sí existe, ¿no? Esa figura sí existe, porque ustedes cuando vean, están haciendo la sumisión a una revista en el OJS, donde están cargando, ahí van a ver, no te pregunta, que indiques qué tipo de título tienes. Y tú pones ahí doctor, magíster, y ya le han agregado ahí estudiante. Hay unas revistas que sí tienen. Entonces, no hay esa parte. ¿No? Por eso les decía, ahí aparecen pues, estos denominados efectos burbuja, este efecto Mateo, porque aparentemente el artículo donde están los estudiantes de pregrado, quien lo ha hecho es el senior, porque tiene más experiencia, pero en realidad no es así, ¿no? Él solo está de adorno a veces. ¿No? Entonces, eso depende mucho de la regulación. Por ejemplo, cómo se está implementando en algunos casos, aquí en algunas universidades donde yo he visto, acá al menos en Arequipa, están incorporando este proceso de graduación por artículo a partir de la tesis, o incluso los posgrados, ¿no? Maestría y doctorado también están incorporando esto del artículo, y el artículo se puede obtener, pues, ¿no? De la tesis.
Simplemente están esperando que solamente se publique el resumen y el título, y obviamente el resto tiene una pequeña variación, ¿no? Inclusive cuando hay congresos, por ejemplo, y tú tienes un artículo aceptado en el congreso, hay congresos que tienen esa posibilidad de enviar, o tienen revistas asociadas, ¿no? Y esas revistas asociadas, por ejemplo, ¿qué es lo que permite? Permite enviar el artículo que fue seleccionado en el Congreso, pero ya con una variación del 30%. ¿No? Y eso es permitido, ¿por qué? Porque es parte de una revisión previa. O sea, son prácticas que están incorporadas. ¿Sí? Les comenté de lo del Congreso. Aquí hay, bueno, se ajustan, este es un Congreso, bueno, este es un evento que se generó, bueno, ya es la tercera versión, y se pueden presentar artículos de 6 o de 10 páginas donde hay esas posibilidades, ¿no? Y para que vean bueno, viene Javier Murillo, Miguel Nussbaum, Agustín, que son, ¿no?, connotados investigadores, muy cercanos a lo que nosotros hacemos, ¿no? Muy cercanos a lo que nosotros hacemos. Bueno, es un evento, como les decía, que puede seguramente en algún momento ser organizado por ustedes, pero hay esa posibilidad. Entonces, si no hubieran preguntas, creo que ha sido parte del... Contento de haber colaborado con ustedes. Bueno, espero que está mi correo, mi celular, ¿no? Nosotros, como les decía, estamos en ese proceso de, primero, reconocimiento por el CONCITEC del Centro de Investigación en Educación, ¿no? Porque queremos empezar por ahí. Claro que es más sencillo hacer el reconocimiento del instituto por la universidad, pero el otro consideramos que es más pertinente y que de alguna manera va a ayudar, pues, a desarrollar un proceso más formal, ¿no? Sí. No sé si hubieran preguntas, entonces. Si hubiera preguntas, colegas. Bien, colegas, entonces de esta forma estamos finalizando a este día, a esta jornada de capacitación, ¿no? Y bueno, en la tarde también tenemos una reunión con nuestros colegas contratados, ¿no? La razón de estos turnos es la organización, ¿no? Bueno, y también indicarles, colegas, que este evento está siendo organizado y financiado con el POI de nuestra escuela, ¿no? Bien, entonces agradecemos al ponente con unos fuertes aplausos virtuales y a cada uno de ustedes, colegas, también por ese interés, ¿no? Por ese interés demostrado, ¿no? Bien, si no hubiera algo más, doctora Verónica, quizás unas últimas palabras en su condición de directora de estudios. Muchas gracias, doctor Eber Chuy. Colegas, tengan ustedes